Bienvenidos a la primera parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Civilización del Valle del Indo, aproximadamente 3300-1300 a.C. La civilización del Valle del Indo, también conocida como la cultura Harappan, floreció en la vasta región que abarca la actual India y Pakistán desde aproximadamente 3300 a.C. hasta 1300 a.C. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y se destacó por su avanzada planificación urbana y sus logros en diversas áreas. Aspectos clave. Ubicación. La civilización del Valle del Indo se desarrolló en una vasta región que abarcaba principalmente el noroeste del subcontinente indio, en lo que hoy son partes de India y Pakistán, así como áreas de Afganistán y China. La ubicación central de esta civilización se centró en torno a la cuenca del río Indo y sus afluentes, como el río Sarasvati. Las principales ciudades de esta civilización, como Harappa y Mohenjo-Daro, estaban ubicadas en el valle del río Indo, en la actual provincia de Punjab, Pakistán. Estas ciudades fueron centros urbanos avanzados y se destacaron por su ingeniería urbanística, con calles rectas y sistemas de drenaje sofisticados. La distribución geográfica de la civilización se extendió hacia el sur a lo largo del río Indo, hacia el norte hasta la región de Punjab y hasta el oeste a lo largo del río Sarasvati. Además, se han descubierto sitios arqueológicos relacionados en áreas como Gujarat, Rajastán y partes de Afganistán, lo que destaca la extensión territorial de esta antigua civilización. Ciudades planificadas. La civilización del Valle del Indo es conocida por sus ciudades planificadas y avanzadas, que ofrecen valiosas perspectivas sobre la organización social y el ingenio urbano de la época. Algunos aspectos clave de estas ciudades planificadas incluyen: Harappa fue una de las principales ciudades de la civilización y muestra evidencia de una cuidadosa planificación urbana. Las calles de Harappa eran rectas y dispuestas en un patrón de cuadrícula, lo que sugiere un diseño urbano deliberado. Mohenjo-Daro, otra ciudad destacada, también exhibió un avanzado sistema de planificación. Tenía un sistema de drenaje bien desarrollado con desagües y alcantarillado, indicando una preocupación por la higiene y la gestión del agua. Sistemas de alcantarillado. Ambas ciudades contaban con sistemas de alcantarillado que reflejaban una comprensión sofisticada de la ingeniería hidráulica. Los desagües y las alcantarillas eran parte integral de la estructura urbana, sugiriendo una preocupación por la salud pública. Edificaciones bien diseñadas. Las viviendas y estructuras públicas en estas ciudades estaban bien construidas, con ladrillos uniformes y patrones arquitectónicos distintivos. Se encontraron estructuras que parecen haber tenido funciones específicas, como baños públicos y grandes patios. Graneros comunitarios. Se descubrieron estructuras que se cree que eran graneros comunitarios, indicando una forma temprana de planificación económica y almacenamiento de alimentos a nivel comunitario. La planificación urbana avanzada de estas ciudades sugiere una sociedad organizada con habilidades arquitectónicas y de ingeniería notables. La disposición ordenada de calles y la infraestructura sofisticada proporcionan evidencia de un alto nivel de desarrollo social y tecnológico en la civilización del Valle del Indo. La agricultura y la tecnología desempeñaron un papel crucial en la civilización del Valle del Indo, evidenciando una sociedad avanzada en términos de desarrollo económico y conocimiento técnico. Algunos aspectos destacados incluyen: sistemas de riego. La civilización desarrolló sistemas de riego avanzados para optimizar la producción agrícola. Se construyeron canales y sistemas de irrigación para llevar agua a los campos, lo que favoreció el cultivo de diversos cultivos. Cultivos principales. La agricultura fue una parte fundamental de la economía. Se cultivaron diversos cultivos, como trigo, cebada, lentejas y algodón. El uso de cultivos múltiples sugiere una comprensión avanzada de la rotación de cultivos y prácticas agrícolas sostenibles. Ganadería. La domesticación de animales, como búfalos de agua y ganado, también fue una parte integral de la economía agraria. Los animales de carga y tiro desempeñaron un papel en la agricultura y el comercio. Tecnología agrícola. Se han descubierto herramientas agrícolas avanzadas, como arados de madera y piedra, utilizados para preparar la tierra para el cultivo. La presencia de almacenes y estructuras que se cree que eran graneros sugiere una capacidad para el almacenamiento y la gestión eficiente de los alimentos. Innovaciones en alfarería. La cerámica desarrollada por la civilización no solo era funcional sino también estéticamente elaborada. Los artefactos cerámicos muestran habilidades avanzadas en alfarería y decoración. Sistema de peso y medida. Se encontraron pesas y medidas estandarizadas, indicando la existencia de un sistema organizado de comercio y transacciones económicas.
La combinación de prácticas agrícolas avanzadas, técnicas de riego y tecnologías agrícolas sugiere que la civilización del Valle del Indo había alcanzado un nivel de conocimiento y sofisticación que permitía una economía agraria productiva y sustentable. Estas innovaciones desempeñaron un papel crucial en la estabilidad y el éxito de esta antigua civilización. El comercio desempeñó un papel vital en la civilización del Valle del Indo, conectándola con otras regiones y fomentando la interacción cultural y económica. Algunos aspectos destacados del comercio en esta antigua civilización incluyen: ubicación estratégica. La civilización se encontraba en una posición geográfica estratégica, con acceso a importantes rutas comerciales fluviales a lo largo del río Indo. Esto facilitó el comercio tanto dentro de la región como con civilizaciones distantes. Ciudades como centros comerciales. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro funcionaban como centros comerciales importantes. Se han encontrado artefactos, sellos y productos que indican la participación activa en el comercio a larga distancia. Productos comerciados. La civilización participaba en el comercio de una amplia variedad de productos, incluyendo bienes manufacturados, como cerámica y productos textiles, así como productos agrícolas como granos y tejidos de algodón. Contactos con Mesopotamia. Artefactos de la civilización del Valle del Indo se han encontrado en sitios de Mesopotamia y viceversa. Esto sugiere relaciones comerciales sólidas y el intercambio de bienes entre estas dos antiguas civilizaciones. Sistemas de peso y medida estandarizados. Se encontraron sistemas de peso y medida estandarizados, lo que indica la existencia de un sistema organizado de comercio y transacciones económicas a través de la región. Sellos comerciales. Los sellos de arcilla con inscripciones encontrados en varios sitios arqueológicos se utilizaban probablemente para marcar mercancías y contenedores comerciales. Estos sellos a menudo llevaban inscripciones que podrían haber servido como marcas de origen o identificación de comerciantes. Conexiones con regiones lejanas. La presencia de conchas del Golfo Pérsico, lapislázuli de Afganistán y otros materiales no locales sugiere que la civilización mantenía contactos comerciales con regiones distantes. El comercio fue un elemento clave en la prosperidad y el crecimiento de la civilización del Valle del Indo. La capacidad para participar en redes comerciales sofisticadas destaca el nivel de desarrollo económico y la complejidad de esta antigua sociedad. El declive de la civilización del Valle del Indo es uno de los misterios más intrigantes de la historia antigua, y aún no se ha llegado a un consenso definitivo sobre las causas exactas. Varias teorías han sido propuestas para explicar este declive misterioso. Cambio climático. Algunos estudios sugieren que cambios climáticos significativos, como sequías o inundaciones, podrían haber afectado la sostenibilidad agrícola de la región. Esto podría haber llevado a la escasez de recursos y a la migración de la población. Inundaciones y cambios en cursos de agua. Alteraciones en los cursos de los ríos, como el cambio del río Sarasvati, que fue un río importante para la civilización, podrían haber afectado negativamente la infraestructura de riego y la agricultura. Conflictos y cambios socioeconómicos. Algunos investigadores sugieren que la civilización pudo haber experimentado conflictos internos o invasiones externas. Cambios en las estructuras sociales y económicas podrían haber contribuido al colapso. Desarrollo de nuevas rutas comerciales. La alteración de las rutas comerciales y el surgimiento de nuevas conexiones comerciales podrían haber llevado a la pérdida de la importancia económica de las ciudades del Valle del Indo. Deterioro de la calidad del agua. Se ha propuesto que la calidad del agua en la región pudo haberse deteriorado debido a la urbanización y al sistema de alcantarillado, lo que podría haber llevado a problemas de salud generalizados. Colapso de la autoridad centralizada. Algunos historiadores sugieren que la civilización podría haber experimentado una descentralización política, con la autoridad centralizada colapsando y las ciudades operando de manera más autónoma. Combinación de factores. Es probable que el declive haya sido el resultado de una combinación de factores y no de una única causa. La interacción de eventos climáticos, cambios en el entorno fluvial, conflictos y cambios socioeconómicos pudo haber creado un escenario complejo. Dada la falta de evidencia directa y la ausencia de inscripciones que proporcionen detalles claros sobre el declive, el misterio que rodea el colapso de la civilización del Valle del Indo persiste. La comprensión precisa de las causas sigue siendo un desafío para los arqueólogos e historiadores, lo que añade un aire de enigma a esta antigua civilización. Legado. A pesar de su misterioso declive, la civilización del Valle del Indo dejó un legado duradero que ha influido en la historia y la cultura del subcontinente indio. Algunos aspectos del legado de esta antigua civilización incluyen sistemas de escritura y sellos. Aunque la escritura de la civilización aún no se ha descifrado completamente, los sellos de arcilla con inscripciones han dejado un legado visual. Estos sellos pueden haber influido en formas posteriores de escritura en la región.
Prácticas urbanas avanzadas. La planificación urbana avanzada, incluyendo calles rectas y sistemas de alcantarillado, dejó una impresión duradera. Elementos de esta planificación urbana se pueden ver en ciudades posteriores en la India. Innovaciones agrícolas. Las prácticas agrícolas avanzadas, como el uso de sistemas de riego, la domesticación de animales y el almacenamiento de alimentos, sentaron las bases para futuros desarrollos en la agricultura en la región. Desarrollo tecnológico. La civilización exhibió un alto nivel de desarrollo tecnológico, incluyendo la producción de cerámica y herramientas agrícolas. Estas innovaciones influyeron en las tecnologías posteriores de la región. Cultura artística y alfarería. La cerámica y el arte de la civilización, con sus patrones intrincados y técnicas elaboradas, han dejado un legado en la cultura artística de la región. Las técnicas de alfarería refinadas también influyeron en las tradiciones cerámicas subsiguientes. Sistema de peso y medida. La existencia de sistemas de peso y medida estandarizados indica una comprensión avanzada del comercio y la economía. Elementos de estos sistemas pueden haber persistido en las prácticas comerciales posteriores. Influencia en las tradiciones religiosas. Aunque la comprensión de las creencias religiosas de la civilización es limitada, algunos elementos iconográficos y simbólicos pueden haber influido en las tradiciones religiosas que surgieron posteriormente en la India. Conexiones con la cultura hindú. Aunque la relación exacta entre la civilización del Valle del Indo y la cultura hindú posterior no está clara, algunos elementos culturales y simbólicos pueden haber influido en las tradiciones hindúes a lo largo del tiempo. Aunque esta civilización desapareció hace miles de años, su legado sigue vivo en la memoria histórica y cultural del subcontinente indio. La influencia de la civilización del Valle del Indo se ha entrelazado con las diversas capas de la historia de la India, contribuyendo a la rica y compleja narrativa de la región. La época de los Vedas y la civilización védica representa un periodo crucial en la historia de la India, que abarca desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 600 a.C. Durante este tiempo, se asentaron las bases de las tradiciones religiosas, culturales y sociales que tendrían un impacto duradero en la India. Aquí hay algunos aspectos clave de este periodo. Inmigración aria. La teoría de la inmigración aria se refiere al movimiento de grupos indoeuropeos, conocidos como arios, desde regiones centrales de Asia hacia el subcontinente indio alrededor del segundo milenio a.C. Esta teoría ha sido parte de las interpretaciones históricas y arqueológicas de la llegada de nuevos grupos culturales y lingüísticos al norte de la India durante el periodo védico. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con la teoría de la inmigración aria. Orígenes en Asia Central. Se cree que los arios tenían sus orígenes en regiones de Asia Central, posiblemente en la región que hoy abarca Irán, Uzbekistán y Turkmenistán. Algunas evidencias lingüísticas y genéticas respaldan la conexión indoeuropea de estos grupos. Migración hacia el subcontinente indio. Según la teoría, los arios emigraron hacia el sur y el este, alcanzando el noroeste del subcontinente indio alrededor del 1500 a.C. Este movimiento poblacional habría involucrado migraciones gradualmente a lo largo de un periodo de tiempo. Impacto en la civilización védica. La llegada de los arios tuvo un impacto significativo en la región, contribuyendo al desarrollo de la civilización védica. Los himnos védicos, parte de los textos sagrados llamados Vedas, reflejan las creencias, rituales y deidades veneradas por estos inmigrantes. Cultura y sociedad védica. Los arios introdujeron nuevas prácticas culturales, incluidos rituales religiosos, sistemas de escritura y el sánscrito como lengua literaria. La sociedad védica se organizó en torno a un sistema de castas que reflejaba las ocupaciones y roles sociales. Interacción con culturas locales. A medida que los arios se establecieron en la región, interactuaron con las culturas locales preexistentes. Esto dio lugar a la fusión de diversas tradiciones y prácticas, lo que contribuyó a la riqueza cultural de la India antigua. Transformaciones socioeconómicas. La sociedad védica experimentó cambios en sus estructuras económicas y sociales con la introducción de conceptos como el sistema de castas y la organización de la sociedad en varnas, clases sociales. Es importante señalar que la teoría de la inmigración aria ha sido objeto de debates y críticas, y algunos estudios modernos sugieren que la transición cultural y lingüística puede haber sido más compleja y gradual de lo que se pensaba anteriormente. Además, la utilización del término ario ha sido asociada históricamente con malentendidos y ha sido mal interpretada para justificar teorías racistas y supremacistas. Por lo tanto, es esencial abordar estos conceptos con sensibilidad y en el contexto de la investigación académica actual. La épica de los Vedas se refiere a los himnos sagrados y composiciones religiosas que forman parte de los textos védicos, uno de los cuerpos literarios más antiguos de la India. Los Vedas, que consisten en 4 colecciones principales, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharvaveda,
Son la base de la tradición religiosa védica y juegan un papel crucial en la formación de la cultura y espiritualidad de la India antigua. A continuación, se destacan aspectos clave de la épica de los Vedas. Rig Veda. El Rig Veda es la colección más antigua y fundamental de los Vedas. Compuesto en sánscrito védico, consta de más de 1000 himnos dedicados a diversas deidades. Los himnos del Rig Veda están organizados en 10 libros llamados mandalas. Cada mandala contiene himnos específicos dedicados a diferentes deidades, como Agni, el dios del fuego, Indra, el dios del trueno y la guerra, y Varuna, el dios del orden cósmico. Samaveda. El Samaveda consiste principalmente en himnos tomados del Rig Veda, pero están destinados a ser recitados o cantados durante rituales sagrados, especialmente aquellos relacionados con sacrificios y ofrendas. Yajurveda. El Yajurveda se centra en los rituales y las fórmulas litúrgicas asociadas con los sacrificios védicos. Se divide en 2 ramas, el Yajurveda blanco, que contiene versos para recitar durante los rituales, y el Yajurveda negro, que explica los significados y propósitos de los rituales. Atharva Veda. El Atharva Veda contiene himnos y fórmulas mágicas, así como oraciones dirigidas a la salud, la longevidad, la prosperidad y la protección contra fuerzas malignas. A diferencia de los otros Vedas, el Atharva Veda refleja una mayor diversidad temática. Importancia religiosa. Los himnos védicos desempeñan un papel central en las prácticas religiosas védicas. Se recitan o cantan durante los rituales para invocar la bendición de los dioses, garantizar el orden cósmico y buscar la prosperidad. Cosmovisión védica. La épica de los Vedas refleja la cosmovisión védica, que ve al universo como interconectado y regido por fuerzas divinas. Los himnos exploran conceptos como el sacrificio, la relación entre los dioses y los humanos, y la naturaleza del cosmos. Desarrollo del sánscrito. Los Vedas son una de las primeras manifestaciones literarias en sánscrito, una lengua indoaria. El sánscrito, utilizado en estos textos, se convirtió en la lengua litúrgica y literaria dominante en la India antigua. La épica de los Vedas ha influido profundamente en la religión, la filosofía y la cultura de la India. Estos textos son venerados por su carácter sagrado y han sido objeto de estudio y recitación a lo largo de los milenios, contribuyendo a la riqueza espiritual de la civilización india. El sistema de castas es una estructura social que ha desempeñado un papel significativo en la sociedad india a lo largo de la historia y se originó en el periodo védico. Este sistema clasifica a las personas en grupos jerárquicos basados en factores como la ocupación, la herencia y la pureza ritual. Aquí hay aspectos clave del sistema de castas. Varnas. El sistema de castas se organiza en torno a 4 varnas, clases, principales, cada una con roles y responsabilidades específicos. Brahmanas, sacerdotes y estudiosos. Kshatriyas, guerreros, nobles y administradores. Vaishyas, comerciantes, agricultores y empresarios. Shudras, trabajadores no especializados y sirvientes. Jatis o subcastas. Dentro de cada varna, hay innumerables jatis o subcastas que se basan en factores regionales, ocupacionales y sociales más específicos. Esto lleva a una compleja estratificación social. Orígenes védicos. El sistema de castas se encuentra en los textos védicos, especialmente en los textos que componen el Yajurveda, donde se mencionan las palabras varna y jati. La clasificación inicial estaba más relacionada con la ocupación y la función social. Dharma y karma. El sistema de castas está fuertemente vinculado a los conceptos de dharma, deber moral, y karma, acción y sus consecuencias. Se creía que cumplir con los deberes asignados a una persona según su casta era esencial para el progreso espiritual. Endogamia. Tradicionalmente, el sistema de castas implicaba prácticas de endogamia, donde las personas se casaban dentro de su propia casta para preservar la pureza y la continuidad de la línea de casta. Discriminación y desigualdad. A lo largo de la historia, el sistema de castas ha sido objeto de críticas por su propensión a la discriminación y la desigualdad. La movilidad social entre las castas históricamente ha sido limitada. Abolición legal. La Constitución de la India, adoptada en 1950, abolió oficialmente la discriminación de castas y promovió la igualdad entre todos los ciudadanos. Sin embargo, las prácticas sociales y la discriminación persisten en algunos aspectos de la sociedad. Movimientos reformistas. A lo largo de los siglos, ha habido movimientos reformistas que buscaron cuestionar y cambiar aspectos rígidos y discriminatorios del sistema de castas. Líderes como B.R. Ambedkar jugaron un papel clave en la lucha por los derechos de las comunidades marginadas. Diversidad cultural. A pesar de sus desafíos, el sistema de castas ha contribuido a la diversidad cultural de la India, ya que las diferentes castas han desarrollado sus propias tradiciones, costumbres y prácticas.
Es importante tener en cuenta que mientras que el sistema de castas ha sido parte integral de la historia social india, las prácticas y actitudes hacia este sistema han evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque la discriminación persiste en algunos contextos, se están realizando esfuerzos para abordar y superar las desigualdades asociadas con el sistema de castas en la India moderna. Los sacrificios y rituales védicos fueron elementos fundamentales de la vida religiosa y espiritual en la civilización védica, que abarcó aproximadamente desde el 1500 a.C. hasta el 600 a.C. Estos rituales estaban intrínsecamente ligados a las creencias védicas y eran realizados por los brahmanas, la clase sacerdotal. Aquí se presentan algunos aspectos clave de los sacrificios y rituales védicos. Importancia de los sacrificios. Los sacrificios, conocidos como yajnas o homas, eran una parte esencial de la adoración védica. Se creía que realizar estos rituales correctamente aseguraba el favor de los dioses y el mantenimiento del orden cósmico. Tipos de sacrificios. Hay varios tipos de sacrificios védicos, cada uno con su propio propósito y procedimiento específico. Algunos de los más prominentes incluyen Agnihotra, un sacrificio diario al dios del fuego, Agni. Yajnas mayores, grandes sacrificios que requerían la participación de muchos sacerdotes y la dedicación de varios días. Roles de los sacerdotes. Los brahmanas, la clase sacerdotal, desempeñaban un papel crucial en la realización de los sacrificios. Cada tipo de sacrificio requería la participación de sacerdotes específicos que conocieran los mantras y rituales asociados. Mandala del fuego, Agni Mandala. En muchos sacrificios, se construía un mandala del fuego, que simbolizaba la presencia divina. El fuego desempeñaba un papel central en los rituales, y los sacerdotes ofrecían obsequios al dios del fuego, Agni. Mantras y recitaciones. Los sacrificios védicos involucraban el recitado de mantras específicos, que eran versos sagrados en sánscrito. Estos mantras tenían un poder espiritual y se creía que conectaban a los adoradores con los dioses. Ofrendas materiales. Durante los sacrificios, se realizaban ofrendas materiales como granos, ghee, mantequilla clarificada, flores y otros elementos simbólicos. Estas ofrendas se consideraban un medio de intercambio con los dioses. Simbolismo cósmico. Los sacrificios tenían un significado cósmico y se entendían como una forma de mantener el equilibrio y el orden en el cosmos. Cada elemento del sacrificio tenía un simbolismo específico relacionado con la cosmología védica. Conexión con los Vedas. Los rituales y sacrificios védicos estaban intrínsecamente vinculados a los textos sagrados védicos, especialmente al Yajurveda, que proporcionaba las fórmulas y procedimientos precisos para la realización de los sacrificios. Estos sacrificios y rituales védicos eran una expresión central de la espiritualidad y la religiosidad en la civilización védica. Aunque estas prácticas han evolucionado a lo largo del tiempo, la influencia de los sacrificios védicos persiste en la tradición religiosa y cultural de la India. Los Upanishads se desarrollaron como una respuesta filosófica y espiritual a las enseñanzas rituales y sacrificiales de los Vedas. Mientras que los Vedas se centraban en rituales y prácticas, los Upanishads exploraban cuestiones más profundas relacionadas con la naturaleza última de la realidad, el yo y la divinidad. Conexión con los Vedas.